forma de poder manejar estos temas, de poder avanzar hacia el largo plazo. Es decir, ahora vemos una crisis de gobernabilidad, pero lamentablemente los efectos de esta crisis de gobernabilidad y de esta falta de análisis en las políticas públicas los vamos a terminar pagando no solo cuando se vaya el gobierno de Boric, sino que en mucho tiempo más. Julio Samit. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Juan Lago. La verdad es que hay varias cosas que uno puede comentar, Tomás. Primero, a mí me llama profundamente, sí me llama profundamente la atención, pero en verdad ya estamos acostumbrados. Queda la falta como de honestidad intelectual a la hora de discusión, o por ejemplo, a la hora de la discusión pública. O tiene que ver también con los nombres o con los conceptos que acuñan. Cuando dicen vamos a poner plata para solidaridad, ¿qué es poner plata para solidaridad? Con recursos propios a que un ente estatal administre los fondos de pensiones. Y la verdad es que hay pocas cosas menos solidarias que eso. La verdad es que ¿por qué la izquierda o por qué para la izquierda la solidaridad siempre es sinónimo del Estado? La solidaridad siempre es sinónimo de que le pasemos plata al Estado para que el Estado haga colegios, para que el Estado haga consultorios o haga hospitales. Y la verdad es que también hay solidaridad o también hay puntos en común cuando nosotros mismos generamos esos espacios, cuando generamos colegios subvencionados, cuando generamos clínica y una serie de cosas, es decir, que las personas pongan el motor del desarrollo en su propio esfuerzo y no siempre confiando en la acción del Estado. Segundo, Juan Lago hizo un punto muy claro respecto de que son distintos para aquellos que van a vivir 100 años que aquellos que van a vivir 80 años. Y por tanto hay que aumentar la cotización. El punto es que esa plata extra, ¿a dónde va? Si va a salir de mi sueldo, lo más justo es que esa plata vaya a mi propio fondo de pensiones. Y me alegra mucho que dentro de los acuerdos que hay de la bancada de Chile Vamos y el Partido Republicano del Consejo Constitucional, una materia muy clara de acuerdo sea proteger el dominio de las personas sobre sus propios fondos de pensiones. Ahora bien, si un Estado y un gobierno quiere mejorar las pensiones de personas que por su propio esfuerzo no pudieron acumular un fondo razonable para pensionarse, naturalmente hay que apoyarlos, pero se hace a través de los impuestos, no a través de estos impuestos generales, no a través de impuestos encubiertos en una cotización previsional. Y el último punto, Tomás, es que ¿quién va a administrar eso? Lo va a administrar un ente estatal. O sea, personas contratadas por el gobierno, y hemos visto cuáles han sido los criterios del gobierno para contratar gente. Hay más posibilidades que en esa administradora estatal estén los parientes. Eso. Las familias no buscan siempre gastar más. Las familias cuando están en aprietos buscan gastar mejor. Y ese gastar mejor yo nunca lo he visto en el Estado. Hemos visto un montón de sueldos, hemos visto un montón de becas inmerecidas, como el caso de la expareja de la diputada Pérez. Hemos visto estos vergonzosos traspasos de fondos públicos a fundaciones para probablemente financiar actividades políticas. Y por tanto no solamente hay que gastar más, lo más importante es gastar bien y gastar mejor, porque esa plata le pertenece a todos los chilenos. Habló la ministra de Trabajo, la ministra Janet Jara, del Partido Comunista, después de esta reunión o de esta cumbre de partidos por la reforma previsional en la que participaron representantes desde el Partido Comunista al Partido Republicano, no solo los partidos de oposición, sino también del Frente Amplio, el PS. Y dijo que ellos tenían flexibilidad, estoy citando, para construir acuerdos y que tienen una propuesta de 4% al seguro social y 2% a la capitalización individual. Y agregó que, cito, esperamos que desde la oposición también ceda. ¿Qué te parece, Juan Lagos? ¿Debe ceder la oposición a una propuesta de esa naturaleza del gobierno? Mira, yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo creo que ya está instalado, es un asunto obviamente de justicia y ya está instalado en el sentido común de que nuestras cotizaciones individuales tienen que estar destinadas a nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque nosotros ya hacemos muchas otras contribuciones al Estado. Y una de las cosas que no dejan de ser casi chistosas es cuando los políticos quieren hacer reformas tributarias y nos quieren aumentar los impuestos, nos dicen, no, es que los impuestos van a las carreteras, van a las pensiones, pero luego van a la salud, pero luego nos damos cuenta que son esos mismos políticos los que están buscando quitarnos ese 7% de la cotización de salud, quitarnos parte del porcentaje de la cotización en ahorro previsional, que yo creo que vuelve a demostrar que cualquier porcentaje de mi sueldo, cualquier porcentaje de mi cotización individual que no se vaya a mi cuenta de ahorros es un impuesto encubierto. Y yo creo que la derecha no debería ceder en eso. Y obviamente uno puede esperar esa demagogia tan natural, esta única alma que tiene el gobierno, que es el alma demagógica, en Elizalde, en Toá, en Jackson y en Jara. Pero yo no le esperaría en Gloria Hood, no le esperaría en Mario Desbordes, no le esperaría en la centroderecha, lamentablemente. Julio Samit. Quizás que ahí hay una cosa como de
de esos consensos. Es como, oye, ya lleguemos a acuerdo y por tanto tú tienes una idea buena, cede en esa, y tú tienes una idea mala y te la tolero la mitad. O sea, a mí me importan los acuerdos buenos. Y los retiros también eran transversales. Y los retiros también tuvieron votos de uno y otro lado y fueron horribles para la economía del país. Entonces, ¿dónde están los consensos? Los consensos no están en dónde van los fondos, sino que hay que aumentar la cotización. Y en eso podemos llegar a acuerdos. 5%, 6%, 7%. Pero cosa distinta a dónde van. Dónde van no vamos a llegar a acuerdos, porque desde la derecha debemos decir que esos fondos extras van a los fondos de pensiones de las propias personas, van al ahorro capitalización individual, a nombre tuyo. Ahora bien, si queremos ayudar a las personas que por diversas razones de la vida no tienen la mejor pensión posible, las vamos a ayudar, pero lo vamos a hacer a través de los impuestos generales como corresponde. Ahora, Juan Lagos yo creo que hizo un punto muy claro respecto a dónde van los fondos. Los políticos te dicen hagamos una reforma tributaria. En el último tiempo se han hecho 10 reformas tributarias, 6 más intensivas, 4 menos intensivas, pero en los últimos 10 años hemos hecho muchas reformas. ¿Acaso nuestra economía está mejor? ¿Nuestro mercado capital está mejor? ¿Nuestro modelo de crecimiento e inversión está mejor? La verdad es que no. Y por tanto nosotros debiéramos en estos momentos que se está discutiendo todo, y a propósito de la discusión constitucional, y a propósito de esto, la derecha no debiera estar tratando de llegar a acuerdos si entregamos el 6 o el 4% de los fondos de pensiones. ¿Cómo nosotros vamos a bajar impuestos? Por ejemplo, toda la discusión que hoy día existe a propósito de las contribuciones. Bueno, la Constitución lo que dice es que las personas pagan impuestos sobre sus rentas. Y aún así tenemos impuestos a las contribuciones que no es sobre la renta, sino es sobre el patrimonio de las personas. Pero no hemos hecho los tontos. Además, el monto de ese impuesto no está fijado por una ley, está fijado por un decreto. O sea, te dicen, mira, va a ser tal porcentaje, pero lo avalúo, te lo fija el Estado. O sea, mañana podría haber un revalúo permanente, y esto muchas familias lo están viviendo. Así es. Que hay un revalúo permanente y por tanto va pagando más impuestos sobre algo que ya pagó impuestos. Claro, o sea, bueno, discutamos tanta creación de proyectos, pyme, empresas, que terminaron recaudando más. Y segundo, una cuestión que me encantó que dijo Javier Fernández Lasqueti, y permitimos que 6.000 millones de euros se quedaran en los bolsillos. Bueno, nosotros pagamos impuestos, estamos pasando plata de nuestro bolsillo al bolsillo del Estado. Y el punto es que eso no hay ahí un gigante benevolente. Claro. Hay personas, y esas personas hay algunas extraordinarias y hay otros gallos penca. Y esos gallos penca lo estamos viendo hoy día, cuando traspasan 420 millones de pesos a la fundación del pololo de la diputada, y que lo firma el que era el jefe de gabinete de esa diputada, y así suma y sigue. Pero yo siempre me escandalizo un poco de esto, porque digo, están gastándose esa cantidad de plata, o esos sueldos, los pololos de los diputados, las pololas de los diputados, de plata que viene de personas que ganan 700 lucas al mes, el sueldo en Chile mediano son 700 lucas. Y esos impuestos están permitiendo pagarle 3, 4, 5 millones de pesos a personas que están ahí por ser pareja de alguien. O sea, eso no puede estar bien. Eso tiene que llevarnos a una legítima rebelión frente al modelo tributario que tenemos en nuestro país. Y por tanto, en vez de estar discutiendo si le vamos a pasar más plata al Estado, debemos discutir cómo permitir que más plata quede en los bolsillos de los chilenos al servicio de la creación de nuevos proyectos. Si estamos conversando en Nuevas Voces con Juli Samit y con Juan Lagos, vamos a hacer la primera pausa comercial porque el veto está derogado, está ahí, pero está derogado en los hechos, porque... Claro, la derogación tácita. O sea, la verdad es que se introdujeron artículos de reformas constitucionales con un proceso distinto. Había algunas personas detenidas y este dictadorcillo Baza, que era un vicepresidente de la convención, llegó a darle una orden a un carabinero como si él tuviera la autoridad para darle orden a los carabineros de Chile, y Carabinero lo mira y no le hace caso. ¿Por qué? Porque hay una constitución vigente. Exactamente. Era un pequeño homenaje a Carabineros de Chile. Ya la constitución vigente. Ya la constitución vigente. Por supuesto. Un doble homenaje. Firme partidero de la constitución vigente en este programa. Así es. Ustedes saben. No, ahora cada vez somos más. Sí, ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Oye, para lamento de los expertos, que habían varios tan enamorados de su texto. Es que hay muchos que se autopercibieron como expertos, entonces ya... Hay muchos que creyeron que eran expertos. Claro, entonces ya empezaron aquí hay un documento de verdad revelada de los padres fundadores. Ahora, eso es muy natural que pasa, así es como cuando uno escribe un ensayo y después te cuesta encontrar los errores, pero una persona inteligente lo que hace es que escribe un ensayo y se lo pasa a otra persona para que lo revise, porque después te das cuenta que hay una palabra mal escrita o una coma que falta. Y eso lo hace una persona sensata que dice, mira, hice este documento, por favor echen una leída. Lo que estamos viendo, por desgracia, en algunos expertos, es que creyeron que redactaron un documento perfecto, totalmente intransable, y a veces, Tomás, nuestros expertos se comportaron mucho más como políticos que como expertos y pretendieron resolver muchos de los problemas de los partidos, especialmente sus directivas, a través de una constitución, lo que desdice, en cierto modo, creo yo, de su rol de expertos. Pero bueno. Ahí está el consejo el lunes para que... Tengo que saludar a los auspiciadores, pero el lunes se presentan las enmiendas, las famosas indicaciones. Así es. En un sistema que está bastante mal diseñado, porque los partidos, o las bancadas más bien más que los partidos, están obligados a presentar todas las indicaciones máximo hasta el próximo lunes.
Es decir, no es que vayan a presentar indicaciones más adelante, hay que presentarlas todas este lunes, aunque después termine retirando la mitad de las indicaciones porque las negociaciones empiecen. O sea, es un sistema que fuerza a presentar todas las indicaciones el lunes, y ya se han ido conociendo, vamos a conversar unos minutos más, parte de las inmediatas indicaciones o temas que se presentarían, al menos de parte de la oposición, que es la que tiene las mayorías en el Consejo Constitucional, y por supuesto otras que ya van a iniciar con conversaciones con al menos el partido local. Oye, tenemos hartos temas. Pasémonos un segundo a la gira del presidente Boric, que está efectivamente en Europa, después de las críticas que hubo a la gira, participó en la conversación y se reunió con no solo empresarios, sino también con el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. Se juntó también con el rey de España, y había mucha polémica por cómo iba a ir vestido, porque en general la Casa Real lo que establecieron un protocolo en que había que ocupar corbata. Ustedes saben que el presidente Boric no ocupa corbata, como una suerte como de decisión ya totalmente personal. Y se generó ahí una polémica, pero además habló el presidente Boric en una reunión con empresarios y fue particularmente... le dedicó un capítulo especial a elogiar y a celebrar los últimos 30 años de historia de Chile, diciendo que Chile había avanzado mucho en los últimos 30 años, había fortalecido su... Que si uno lo compara naturalmente con el discurso del presidente Boric en la primera vuelta presidencial, dista mucho de lo que creía y lo que propone el Frente Amplio y de lo que ha propuesto como proyecto político desde su creación a la fecha. ¿Qué te parece, Julio Samit, las declaraciones del presidente Boric en Europa? Sí, bueno, estamos siguiendo atentamente la visita del presidente Boric a Europa. Había mucho cierto respecto a este viaje, porque no es que en Chile las aguas estén muy calmadas, tenemos récord de homicidio, de victimización de las personas y evidentemente un conflicto político de corrupción al interior del gobierno del presidente Boric. O sea, la verdad es que no era el mejor momento quizás para irse, pero el presidente ya está en España. Y dos comentarios, uno de forma y uno de fondo. La forma, la corbata. Yo no soy un obsesivo. El presidente de la República, cuando yo era ministro, citaba la foto oficial, naturalmente llegábamos todo de corbata. En el día a día no estaba de corbata todo el día. Pero yo creo que todos hemos crecido con una frase de nuestras mamás que era: allí donde fueres haz lo que vieres. Y si el presidente de la República invita a alguien a la Moneda y él está sin corbata, da lo mismo. Pero yo creo que si te invita el rey de España a su casa y te dicen que se usa corbata, quizás es mejor llegar con corbata. Por algo también el canciller von Klaver y el embajador llegaron de corbata. O sea, el único que llegó sin corbata fue el presidente Boric. Yo creo que allí donde fueres haz lo que vieres. Y me recuerdo una frase de Lula. Yo no soy un partidario del presidente Lula, por supuesto, pero el presidente Lula era un sindicalista, era un obrero, y cuando asumió la presidencia de Brasil en su primer periodo empezó a usar corbata. Y le preguntaron, presidente, por las redes oficiales del gobierno, de la visión del presidente Boric de los últimos 30 años. Y resulta que el presidente Boric acaba de cambiar una vez más radicalmente de posición. Lo que dijo es que hemos tenido grandes 30 años, que en los últimos 30 años, después del retorno a la democracia, el país derrotó a la pobreza, fortaleció sus instituciones. Y yo me pregunto, o más bien, creo yo que esto deja en evidencia la mezquindad del mercado atentando contra la propiedad privada, contra la vida y la libertad de las personas. Entonces, que ahora vengan a decirnos con total desparpajo, con un traje elegante, camisa elegante, sin corbata y un pin con la bandera de Chile, diciendo hemos tenido grandes 30 años, donde hemos derrotado a la pobreza, donde hemos fortalecido nuestras instituciones. Bueno, señores y señoras, es lo que habíamos dicho nosotros, es lo que llevamos años diciendo, que el país en los últimos 30, y voy a hacer más, en los últimos 40 años, ha derrotado a la pobreza como nunca antes en la historia. Alejandro San Francisco siempre nos recordaba las promesas electorales de Salvador Allende, de Frei Montalva, pero este era un país que la promesa de los presidentes era que ningún niño fuera al colegio sin zapatos. El presidente Allende promovía 1 litro de leche por niño. Y pasamos a tener el país más rico de América Latina, donde 7 cada 10 personas somos los primeros en nuestra familia en ir a la universidad. Pasamos a tener un país que crecía económicamente, que derrotaba la pobreza, que disminuía la desigualdad para aquellos que tanto le importa, que las generaciones más jóvenes éramos más igualitarias que las generaciones de nuestros abuelos, pero no estuvieron dispuestos a reconocer nada de eso. No estuvieron dispuestos a ser sinceros intelectualmente, fueron deshonestos, mintieron, engañaron, y ahora que están en el gobierno se tienen que dar cuenta de que la realidad era totalmente distinta y llegan al absurdo de que ir a España para poder decir que en Chile hemos tenido buenos últimos 30 años. Y quizás, sinceramente, ¿qué nos espera? A mí el presidente Boric no me sorprende con nada. Es más, dijimos hace unos minutos que aquí éramos grandes partidarios de la Constitución vigente. Así como van las cosas en diciembre, no me sorprendería escuchar al presidente Boric decir que el gran articulador de ese desarrollo de los últimos 30 años es precisamente nuestra Constitución vigente. Juan Lagos. Exactamente, a mí ya no me sorprendería nada de lo que dijera el presidente Boric. Fíjate que quiero ver dos puntos. En primer lugar,
la intención o el fondo, el pleno conocimiento de lo que se puede y no se puede invertir en Chile. Como si los gallos no leían el diario, como el tipo no ve las noticias. Exactamente, entonces eso yo quizás lo espero en una visita de Marco Apolo en Asia, diciendo, mire, en Europa nos gustan las especies, nosotros le podríamos traer eso. Pero ya en un mundo globalizado, que un ministro, un presidente de la República diga, mira, nosotros nos vamos a ir a atraer inversiones, yo creo que es bastante absurdo. Y la fórmula para atraer inversiones son cosas que precisamente no hace este gobierno, y los empresarios de España ya saben perfectamente. Estabilidad jurídica, estabilidad política, que los políticos no estén preocupados de estar estrujando las ganancias y los beneficios de los empresarios. El tener un discurso pro industria y no contra industria, como lo tiene el presidente Boric. Cada vez que pasa algo, hay un incendio, la culpa es de la inmobiliaria. Hay otro incendio, la culpa es de las forestales. Es decir, ese discurso anti-industria del presidente de la República no va a traer ninguna inversión. Y puede ser que todos los empresarios le soben el hombro, le digan bien, presidente, hablen de todo, pero los números son al final los que tienen que dar cuenta de si estas visitas dan resultado o no. Pero vuelvo a insistir, vivimos en un mundo globalizado, y que vaya el ministro Marcel a Norteamérica y que vaya el presidente Boric, yo creo que son ya estrategias bastante arcaicas para atraer inversión. Un país importante para nosotros como es España. Yo creo que al final las formas son muy importantes, porque las formas demuestran que en política no solo está la voluntad de los políticos, sino que hay normas que son más importantes que los demagogos. Tan demagogo como Boric, obviamente el tipo se saca la corbata y no tiene ningún problema. Pero que veamos cómo son las fotos con otros jefes de Estado de Pedro Sánchez. Impecable. Pero un respeto por su país como jefe de Estado, impecable. Con corbata, como recibe a todos los otros dignatarios. Y todas las otras gente que llegó, el embajador, el canciller chileno, todos con corbata, y solo Boric no usó corbata. Entonces eso es una señal de completa inmadurez. Y ojalá algún día el presidente madure. Eso generalmente pasa a los 12 años, pero nunca es tarde, presidente. Oye, yo a propósito de lo que decía Juan Lago, una vez yo escuché una frase que encuentro muy buena, que dice que los ciudadanos votan con los pies, ¿cierto? Y por tanto, si hay un país que no está funcionando bien, la gente se va. Y lo hemos visto. En Chile hemos recibido más de 1 millón de personas que vienen de otros países latinoamericanos que lo están pasando mal. Venezuela, Ecuador, Colombia, etcétera. Ni que decir Haití, ¿cierto? Las personas están dispuestas a viajar. Cuando el ministro Marcel, que en Ottawa, que en Nueva York y que en Londres habla de la estabilidad económica del país, bueno, si cuando llega acá viene a celebrar el royalty. ¿Acaso le está hablando del royalty a los canadienses, a los ingleses, a los estadounidenses? Entonces, ese doble estándar, ese show que arma el gobierno de Chile de tener ministros y ahora coronado por el presidente de la República diciendo un discurso para afuera, cuando llegan a Chile se convierten como los típicos populistas latinoamericanos. Tratan de ir a Europa y mostrarse como estadistas. Llegan a Chile y les sale esa alma revolucionaria y ese populismo que por desgracia la izquierda chilena lleva en su ADN. A veces la gente dice, ¿por qué son tan críticos? No es que no somos críticos, es que ya no somos ingenuos. Conocimos la peor cara de la izquierda. Por desgracia en Chile cada generación ha podido ver la peor cara de la izquierda. Quizás la cara de la izquierda en octubre de 2019. La generación de nuestros padres, nuestros abuelos, la vio evidentemente en el gobierno de la Unidad Popular, que hoy día no se puede decir nada disonante de Patricio Elwin, ¿cierto? Que lo presentó Carlos Peña con Michelle Bachelet. La presentación de la presidenta Bachelet, a quien uno le puede tener un respeto humano, desde el punto de vista intelectual, es pésima. Es una persona que fue a hablar no como expresidenta de la República, ni siquiera como alguien que se había leído el libro, fue a hablar como alguien de la galería, que viene a hablar de, mira, yo nunca vi esto, yo nunca recordé esto. Chuta, precisamente eso es lo que la izquierda condena, de que cuando muchas veces la respuesta del otro lado es decir, yo nunca lo vi, nunca me enteré, nunca lo supe. Bueno, no podemos intentar demonizar todo un periodo de la historia por canonizar otro. Yo creo que ahí la izquierda una vez más muestra esa peor cara, esa peor faceta, y cada generación, por desgracia, a lo largo de la historia ha podido vivirla en carne propia. De vuelta, querido amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con Juli Samit y con Juan Lago. Nos quedan pocos minutos de programa, nos alargamos el segundo bloque, ¿eh? Típico el Beto que no nos para. Claro, el problema es que ahora en un minuto más nos va a decir, ya, váyanse. Que ha generado molestia en la izquierda porque
ha interpretado el reglamento de la izquierda diciendo que los consejeros no están habilitados para generar capítulos nuevos en el ante... Quizás cuando estuvo en la Alemania Oriental no vio el muro de Berlín, y la verdad es que el comunismo tiene esa característica tan gráfica, ¿cierto?, de cercenar la libertad y después obviamente hacérselos tontos. Ahora, yo soy optimista, Tomás, para no que la gente que nos está escuchando no quede con esta amargura de nuestra voz o de nuestro ánimo. Soy muy optimista respecto al acuerdo transversal que hay entre Chile Vamos y el Partido Republicano para este indicador. Creo que esto se presenta el lunes, creo que un buen esfuerzo, y quiero aprovechar estos segundos finales simplemente para recordarle a los consejeros el deber que tienen de presentarle a los chilenos una buena constitución, mejor que la que tenemos, y no dejarse llevar por la obsesión de muchos expertos como si el documento que hubiesen tenido originalmente sea un documento escrito en piedra. Hicieron un buen... Hay algo que yo fíjate que en comparación con la convención hay un elemento que le destaco al Consejo Constitucional, que es el hecho de que van a citar a declarar a las iniciativas populares de norma. Sí. Yo creo que eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque la convención pasada dijo que todos íbamos a participar, ganaron iniciativas populares de norma que no fueron del gusto de ellos y las despacharon, pero inmediatamente, sin ningún derecho. Yo creo que eso es un gran avance. ¿Por qué? Porque es posible de que muchas iniciativas populares de norma sean aprobadas, sean rechazadas, sean tomadas algunas partes, pero creo que lo mínimo, lo que llama a la decencia es poder dar cuenta de ese esfuerzo y reconocerlo. Por lo tanto, esa citación yo creo que es algo que hay que destacar. Otro punto también es que uno debería preguntarse para qué está en política, ¿ya? Uno está en política porque... Pero lo importante es que esto es una maratón, esto no es una carrera corta, y por lo tanto yo creo que lo más importante siempre es dejar un testimonio de lo que uno piensa, llegar a acuerdos circunstanciales, pero siempre tener el norte de lo que está bien y de lo que es justo. La frase de Thatcher, cuando Margaret Thatcher decía, no soy una mujer de consenso, soy una mujer de convicciones. Exacto. Bueno, tú puedes ver un montón de primer ministros de la historia de Inglaterra, pero pocos, quizás solo Winston Churchill, está sobre Margaret Thatcher. Yo creo que eso también debería ser una buena lección o aprendizaje para nuestros consejeros. Bien, pues lamentablemente se nos acaba el programa. Quedan varios temas en el tintero, pero lo estarán conversando a partir del próximo lunes. Que llega el lunes 17 de julio, sí, si no me equivoco, con el doctor Jorge Acosta, como le anunciamos que nos va a estar reemplazando en los próximos días. Así que les agradezco, queridos amigos, su sintonía, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias Julio y Juan Lagos por acompañarnos. Quédense en la 92.1, ya viene Deportes en Agricultura, y vuelven a estar con nuevas voces el próximo lunes a las 3 horas. Y se va a escuchar nuevas voces con Jorge Acosta. No, sí. No tiene vergüenza. En fin, que le vaya bien. Nos vemos.